resulta que David, ¿cierto que yo venía hablándoles acerca de David? David estaba próximo a morir, ya estaba muy anciano, ya estaba en sus últimos días para morir. Así que él dio instrucciones a su hijo Salomón, que era el que iba a sucederle en el reinado, ¿cierto? Y esas instrucciones tenían que ver con el mandato que Dios les había dado al pueblo de Israel cuando estaba Moisés respecto a la posesión del rey. ¿Cómo debería ser la posesión del rey? Y esto es algo muy importante porque cuando el Señor da las instrucciones al pueblo de Israel por medio de Moisés, da muchas instrucciones para que se cumplieran, ¿cierto? No solamente para que las escucharan, sino para que pudiesen caminar conforme a esas instrucciones. Y una de ellas, respecto a la posesión del rey, la vemos en Deuteronomio capítulo 17, versículos del 16 al 20. Deuteronomio 17, y vamos a leer, dice: el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho: no vuelvas más por ese camino. Versículo 17: el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Aquí estás, no tomará para sí muchas mujeres. Eso también depende de la traducción, ¿cierto? Porque ahí se escucha como, pues dos no son muchas, o sea, entonces sí se pueden dos. Esto es por traducción, pero la misma palabra dice que será hombre de una sola mujer, ¿cierto? No se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19: esta copia la tendrá siempre a su alcance. ¿Cada cuánto la tendrá? Siempre a su alcance. Y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos, y finalmente no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Esas fueron las instrucciones que el Señor le dio a Moisés respecto a qué se debía hacer o cómo debía ser el momento en que llegara una persona a ser rey, porque ellos lo pidieran como tal. Y es muy clara las instrucciones que el Señor da respecto a esta situación. Y pues Salomón entonces llega al reinado de Israel. Salomón es muy reconocido por su sabiduría, es muy reconocido por ser un rey próspero, por ser un rey de buen nombre, de fama, ¿cierto? Que todo lo que hacía prosperaba, que tenía muy buena administración del reino. Sin embargo, Salomón no siguió las instrucciones que le dio David, su padre, respecto a cómo debería ser un rey. Así que su corazón se pervirtió, es decir, adquirió vicios y costumbres reprobables. Es conocido como el rey más sabio, más esplendoroso, pero al final no siguió las instrucciones que le había dado David, que fueron las instrucciones que había dado el Señor al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Su corazón se desvió. Se desvió tras vicios y costumbres reprobables. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, nos recuerda este incidente. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Lo tenía todo. Tenía sabiduría, tenía prestigio, tenía buena fama, tenía el libro de la ley que había sido entregado por Moisés. Pero una de las instrucciones que el Señor había dicho era que el libro de la ley se debía leer ¿cada cuánto? Siempre.
debía tenerlo siempre. Y lo que sucedió cuando Salomón se une a todas estas mujeres, 1000 en total, es que su corazón se desvió tras las costumbres y los vicios que traían esas mujeres de otras naciones. El Señor dijo: esto debe estar con el rey, debe tener una copia y debe leerlo siempre. Pero Salomón se le olvidó, se desvió. Y esto obviamente generó muchas consecuencias. Y una de ellas muy fuerte fue la misma división del reino de Israel. Entonces resulta que su hijo Roboam le sucede en el trono a Salomón, pero al mismo tiempo se levanta alguien que es Jeroboam. Hay una disputa y lo que el Señor le dice a Jeroboam es: tú vas a tener 10 de las tribus, pero por amor a David voy a dejarle una sola tribu. Y resulta que Roboam, hijo de Salomón, es el rey de Judá y Jeroboam es el rey del resto de las tribus de Israel. El reino se divide a causa de lo que se había hecho, de las decisiones que había tomado Salomón. Y resulta que tanto Roboam, rey de Judá, como Jeroboam, rey de las otras tribus de Israel, hicieron lo malo delante del Señor. Ellos también se olvidaron de la ley. Ellos también se olvidaron de seguir las instrucciones que debía seguir un rey. Y así entonces llegan al trono, al reino, cada uno de los hijos de cada uno de los reyes. Iban sucediendo, iban pasando muchos reyes, tanto de Judá como de Israel. La mayoría hicieron lo malo delante del Señor. Muy pocos de ellos hicieron lo que agradaba al Señor. Y en todas esas sucesiones de reinado llegamos a uno de ellos que se llamó Amón, rey de Judá. Y para variar, pues Amón hizo lo malo delante del Señor. Amón siguió haciendo lo que hacían sus antepasados. Tanto fue así que su reinado solo duró 2 años, porque sus mismos servidores lo mataron en el palacio. Así que los otros servidores lo que hicieron fue coger a su hijo y ponerlo en el trono inmediatamente antes de que otros vinieran a usurpar. ¿Y quién era su hijo? Josías, un niño de tan solo 8 años de edad. Sube al reinado de Judá. Pero resulta que Josías tenía 8 añitos, era un niño, no podía estar solo. Él fue acompañado, fue entrenado, pero hubo una diferencia en Josías, y es que Josías siguió los caminos de su antepasado David. Josías en su corazón, tal vez en algún momento había escuchado acerca del Dios de Israel. Muchos reyes habían estado antes de él que habían hecho lo malo, pero Josías, con tan solo 8 años, con las instrucciones que le daban las personas que le cuidaban, había decidido en su corazón hacer lo correcto. Así que Josías empieza a hacer una cantidad de reformas, y una de ellas era restaurar el templo. ¿Sí? Recuerden que todos los reyes habían hecho lo malo delante del Señor, y eso incluía que pusieran estatuas, imágenes, que levantaran altares paganos de otros dioses, donde en el mismo templo. Entonces lo que Josías dice es: vamos a organizar todo esto. Y en medio de esa organización resulta que el sumo sacerdote se encuentra con un libro, y él abre este libro y se da cuenta que es la ley de Moisés. Y va y se lo lleva a uno de los servidores de Josías y le dice: lléveselo al rey. ¿Qué hacemos con esto? Encontramos el libro. Encontramos el libro. ¿Por qué? Porque el libro de la ley estaba perdido. ¿Cuántos años llevaba perdido el libro de la ley? ¿Cuántos dioses habían puesto en el templo del Señor que poco a poco fueron ocultando el libro de la ley? ¿Cuántas tradiciones, cuántos vicios, cuántas costumbres paganas empezó a hacer el pueblo, que el libro de la ley quedó perdido? No quedó oculto, quedó perdido. No sabían qué pasaba con él. Pero cuando ellos encuentran el libro y lo leen delante del rey Josías,
La palabra dice que el rey se rasga sus vestiduras porque es increíble lo que él está escuchando. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 11 al 13. Vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Dice: cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Y el versículo 13 dice: vayan a consultar, esta fue la orden que dio el rey al sacerdote y a su personal. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. ¿Para quién estaba escrito el libro de la ley? Para el pueblo, para todos. Y cuando Josías ya no tenía 8, ya estaba más grandecito, escucha lo que dice el libro, dice: claro, es que todo lo que estamos viviendo, toda la desgracia que está viviendo el pueblo de Israel, es porque dejamos de escuchar lo que decía el libro de la ley. Así que miremos a ver qué hacemos. A partir del conocimiento que Josías adquirió al escuchar el libro de la ley, hizo muchas reformas. Tal vez de niño él tenía la intención en su corazón de hacer lo bueno, pero cuando escuchó el libro fue definitivo, fue determinante para que empezara a hacer las reformas. Y en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 3, yo les voy a ir saltando, usted ya en su casa puede leer con mayor profundidad. Capítulo 23 dice, versículo 1: entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá en Jerusalén. Escuche muy atento eso. Acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, el rey subió al templo del Señor. Y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Miren lo que hace este rey, un rey joven. No solamente manda a llamar a sus servidores, manda a llamar a todo Judá, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y todo Judá renueva el pacto delante del Señor. De manera rápida, ¿qué hizo Josías? ¿Qué era lo tan grave que había pasado todo ese tiempo? Josías hizo que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Acera y a los astros del cielo, ¿cierto? Josías derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada. ¿Quiénes habían hecho esto? Los reyes anteriores, ¿sí? Eliminó los santuarios paganos. También los derribó, se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y también quemó los carros consagrados al sol. Josías hizo pedazo de las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Acera. Hizo algo muy importante y es que hizo que nuevamente se celebrara la Pascua. Hace muchos años no se había vuelto a celebrar la Pascua, que fue algo que se instituyó en el tiempo de Moisés y no lo habían vuelto a hacer. Así que Josías dijo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Y en el capítulo 23 del versículo 24 dice: Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros. O sea, eso estaba completamente corrompido, estaba dañado. Y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Y el versículo 25 dice: ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón,
con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo toda la ley de Moisés. Eso hizo este rey joven. Este rey que tenía una carga bien fuerte de sus antepasados, de hechicería, de brujería, de adoración a ídolos, de adoración a los astros del cielo, de tener un lugar específicamente para la prostitución con el apellido de sagrada. No tenía nada de sagrado eso, ¿sí? Él dijo no más, con el solo hecho de ¿qué? De haber escuchado la ley del Señor, el libro que estaba perdido. Las escrituras estaban perdidas ¿en dónde? En el templo. En el mismo templo estaban perdidas las escrituras. De tanto revuelo, de tanta cosa que se había llevado que ofendía al Señor, ese libro sagrado quedó relegado. De todo lo que cada uno de los hombres que llegaban a reinar a Judá habían decidido hacer, las escrituras se habían perdido. El pecado de Judá era bastante, pero no importó. El solo hecho de haber escuchado hizo que él decidiera que todo debería cambiar, y decidió seguir el ejemplo de sus antepasados, no de su padre, porque su padre también hizo lo mismo, pero él había escuchado. ¿Cuál es la misión que tenemos usted y yo? ¿Cuál es la misión que tenemos usted y yo? Predicar el evangelio. Esa es la misión que usted y yo tenemos. Esa es la misión de llevar la palabra, de que se extienda la palabra y de que otros conozcan, así como usted y yo conocimos y escuchamos alguna vez acerca de que Jesús es el único Señor y Salvador, que es el único y suficiente, ¿cierto? Esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos. Pero una vez nosotros creemos, debemos conocer para poder llegar a ser sus discípulos. Pero la única manera de poder conocer a Jesús es a través de ¿qué? De las escrituras. Pero en el tiempo de Josías, las escrituras estaban perdidas en el templo. Y no es nada diferente al día de hoy. No es nada diferente a lo que pasa hoy día en nuestras casas. En el mismo lugar donde se reúne la iglesia, las escrituras están perdidas. La única manera de que nosotros podamos conocer al Señor Jesús es escudriñando la palabra, así como lo hizo Josías. Josías no hubiese tenido la valentía para tumbar todo lo que habían hecho los demás reyes si él no hubiese escuchado lo que decía la ley. Y cuando hablamos de escudriñar, significa poder examinar con mucha atención, observar con mucho cuidado. No coger un libro y simplemente leer y es una historia más. No, escudriñar es observar, detenerme, examinar con cuidado, poder entender qué es lo que hay allí. Y uno de esos ejemplos es cuando en el Nuevo Testamento Pablo está siendo enviado por los otros apóstoles a predicar y poder, obvio, llevar en la extensión del Evangelio. Hechos capítulo 17, versículo 11, llega a un lugar llamado Berea y le predica también a las personas que se encuentran en ese lugar. Y dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. ¿Quiénes? Los de Berea. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Cuando Pablo llega, le predica a los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Recibieron el mensaje y examinaban las escrituras, es decir, las escudriñaban. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Y para qué? Para saber si era verdad lo que Pablo les estaba enseñando. Todos los días para saber si era verdad. Eran personas que apenas estaban escuchando el mensaje, pero aún así dice que la recibieron con avidez. Decidieron, fueron determinados y dijeron: ok, aquí nos están dando un mensaje diferente, pues necesitamos comprobar si es así. Y la única manera era leyendo las escrituras.
Y fíjense que esta misma fue la instrucción que recibió Josué para entrar a la tierra prometida. Y es la misma instrucción que recibimos usted y yo todos los días. Vamos a Josué capítulo 1, versículo 8. Y dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él, vamos a decirlo todos, de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Lo mismo que hicieron los de Berea fue lo que mucho tiempo atrás el Señor le dijo a Josué: medita en ella de día y de noche, todos los días, escudriñala, porque de lo contrario no te va a ir bien. Si tú la meditas, si tú la escudriñas, si tú la observas con detenimiento, vas a tener una vida próspera y con éxito. ¿Quién quiere eso? Yo creo que todo el mundo. ¿Quién quiere una vida buena? Una vida que le vaya bien. Pero en la palabra tenemos la instrucción: medita en ella de día y de noche. Y no solamente para adquirir conocimiento y ya, solamente para decir, yo sé algunas cosas de la Biblia, yo conozco, hay algunas metodologías, hay muchos libros que hablan acerca de cómo leer la Biblia en un año, por ejemplo. Pero muchas personas simplemente leen por checklist, por cumplir, o simplemente por adquirir conocimiento. No, escudriñar las escrituras es detenerme, poder observar, entender qué es lo que me está diciendo el Señor al respecto. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó en un momento donde uno decía, pero no entiendo nada. O sea, para mí es solo una historia y ya, entonces me aburre, qué pereza y no la quiero leer. Y hoy día sigue sucediendo. Muchos cierran la escritura y dicen, es muy complicada, es muy enredada, y si me hablan de Apocalipsis, peor, y genera pánico, entonces mejor no. Pero esa fue la instrucción que dio el Señor: meditar en ella de día y de noche. Y fíjese que en el tiempo de Jesús habían maestros de la ley, habían fariseos, saduceos, personas que eran conocedoras de la ley, que la sabían, que se la aprendieron. Y por lo general, cuando esos personajes se acercaban a Jesús para generarles preguntas capciosas, preguntas malintencionadas, preguntas en donde querían hacer caer a Jesús, por lo general, ¿sabe Jesús qué les decía? ¿Y usted no ha leído? ¿Y es que usted nunca ha leído el libro de la ley? ¿A quién le estaba diciendo? Al fariseo, al saduceo, al maestro de la ley, a los jefes de los sacerdotes, a los que se la sabían de memoria. Y Jesús le decía, ¿no lo has leído? Es que no sabes. Y eso era una confrontación que tenía el Señor para cada una de esas personas. Leen mucho, pero verdaderamente no es vida en ustedes. Mateo capítulo 22, versículo 29 es una forma en la que Jesús le responde y dice: ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. ¿A quiénes le dijo ustedes andan equivocados? Porque desconocen a esos maestros de la ley, a esos que habían estudiado mucho, a esos que podían recitarla de memoria, pero que realmente no la estaban viviendo, que realmente no la conocían. Josías tenía el deseo en su corazón de servir a Dios, según como lo había hecho su antepasado David, pero no fue hasta que escuchó la ley que tomó cartas sobre el asunto y que empezó a hacer reformas. De lo contrario, Josías, muy buena intención, pero hubiera dejado todo. Pero cuando escuchó la ley, dijo, no puede ser igual, tiene que haber un cambio. Con razón estamos como estamos, porque no estamos haciendo lo que dice la ley, lo que dice la palabra. Y es que cuando yo desconozco, como le dijo Jesús a ellos, nos equivocamos y somos destruidos. La palabra dice, mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento qué? De las escrituras. Las escrituras no son escondidas, pero sí pueden estar perdidas por decisión de nosotros. Y es que el Señor no quiere que nosotros
perezcamos. El Señor quiere que nosotros le conozcamos. El Señor desea que nosotros le sirvamos haciendo todo conforme a las Escrituras. Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero ¿y cómo lo hago? Dígame qué hago. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza en seguir caminando con el Señor. Todo lo que fue escrito fue para enseñarnos, absolutamente todo lo que nosotros encontramos en las Escrituras no es en vano, no son cuentos, no son fábulas, es para que usted y yo podamos aprender y para que podamos perseverar en el camino y para que nuestra confianza esté plenamente en el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ese es el leo de Nueva Traducción Viviente. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es inspirada por Dios. No, pero es que ¿quién escribió eso? Eso lo escribieron hombres, eso lo escribieron los discípulos de Jesús. Entonces eso es la apreciación. La palabra lo está diciendo. Toda es inspirada por Dios. Y hay otro, aparte de la palabra, que dice que no se le puede añadir ni quitar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios y es útil. No es simplemente un libro que tenemos en la biblioteca o que tenemos abierto en determinado pasaje de la Biblia, puesto sobre un atril para protección del hogar, o sencillamente empolvado con los otros libros o perdida. No, la Biblia, la palabra, las Escrituras es útil para enseñarnos ¿qué? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. La única manera en que yo puedo conocer a Jesús y saber a quién estoy siguiendo es por medio de las Escrituras y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Es como un espejo. Cuando yo leo las Escrituras, el Señor redarguye, el Espíritu Santo viene y dice ¿qué está mal en mí? Y nos corrige cuando estamos equivocados, pero no nos da pao solamente, sino que nos dice qué debemos hacer, qué es lo correcto. Así que entonces, ¿cómo lo hago? Más allá de todo lo que estamos viendo aquí, en la practicidad. Entonces, ¿por dónde arranco? Llevo tanto tiempo de conocer al Señor, llevo tanto tiempo de ir a un lugar y reunirme con otras personas y cantar, adorar o quedarme mirando o quedarme escuchando. Quiero algo más. ¿Usted quiere algo más? ¿O está conformado con lo que está viviendo hoy día? Yo todos los días le digo al Señor, yo te quiero conocer más, yo quiero conocerte más. Y mi esposa me hace bullying, mi esposa me goza, porque hay una emisora, y yo se la recomendé a mi mamá, y se la recomiendo a ustedes, pero ahorita por fuera, les digo qué emisora. Hay una emisora que se oye como si fuese antigua, pero no es antigua, o sea, funciona hoy día. Pero hay un programa espectacular a las 12:30 que se llama A Través de la Biblia. Y es un estudio bíblico de cada uno de los libros de la Biblia. Y yo le digo a él, wow, he aprendido una cantidad. ¿Usted sabía qué tal? ¿Usted sabía qué tal? A mí me encanta la historia, me encanta conocer todo eso. Pero esto me apasiona. Y yo le digo, ay, pues pareceré viejita, aburrida, pero me encanta saber todo lo que yo puedo encontrar aquí. El primer aspecto, el primer punto, para que las Escrituras ya no estén perdidas en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo. Usted y yo. Es anhelarla. Es lo primero que usted y yo tenemos que hacer. Y anhelar habla de desear intensamente, de tener un gran interés por querer conocer quién era Jesús y cómo hizo María. ¿Quiénes eran los reyes? ¿Por qué hicieron lo malo? ¿Será que alguno de ellos se parece a mí? Cualquiera puede ser la pregunta, la inquietud. Pero cuando yo anhelo, cuando yo deseo intensamente, ese es el camino, esa es la forma de abrirse. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice:
Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Versículo 3. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Nosotros tuvimos que quitarle la leche materna a Gabriela y Isabela porque ellas no querían. ¿Qué dice la palabra? Deseen como niños, como bebés recién nacidos. ¿Usted ha visto un bebé recién nacido? Se pegan y eso no se quieren despegar y eso coma y coma y coma y coma. Así mismo, nosotros debemos desear la palabra, como un bebé que necesita alimentarse. Y si a un bebé no se le alimenta, empieza a llorar y a llorar desconsolado porque necesita alimento. Cuando yo soy alimentado por medio de la palabra, ocurre algo. Y es que yo voy siendo, segundo punto, transformado. Eso es lo que hace la Escritura en mi vida. Ser transformado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, las Escrituras, es Cristo. ¿Y Cristo es qué? Vida. No es una letra muerta. Cristo es vida. Y cuando Cristo empieza a entronizarse en mi vida, empieza a haber un cambio, una transformación. Hebreos capítulo 14, versículo 12 nos dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y poderosa, nada se le escapa. Esa es la palabra. ¿Quién? Cristo. Así que transforma todo lo que nosotros somos. Nuestra mente, nuestras intenciones, nuestras emociones, aún nuestro propio cuerpo, todo lo transforma la palabra. Y cuando yo la anhelo, cuando yo la deseo, entra a mi vida, empieza a transformarme. Yo no me puedo quedar allí. Yo debo cumplirla y debo mantenerme. Y ese es nuestro tercer punto. Yo la cumplo y me mantengo. Cuando yo establezco una relación interpersonal, ¿sí? Cuando de amigos, de familia, la idea es no solamente establecer una relación, sino mantenerla. La idea es poder generar una amistad, un vínculo. Es lo mismo que sucede con el Señor. No establecemos una relación con Dios y ya, y de vez en cuando lo buscamos. No, la idea es mantener una relación con el Señor. Santiago capítulo 1, versículo 22. Esto es una exhortación de parte del Señor. Y es que podemos escuchar, pero debemos ponerla en práctica. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Dice: se engañan a ustedes mismos. Sí, es que yo pongo el audio en Biblia, yo leo tantos X o Y libros. No solo nos podemos conformarla. ¿Qué hizo Josías? Josías escuchó la ley. ¿Y qué hizo inmediatamente? La llevó a la práctica. Cuéstele lo que le cueste. Él tenía que ser fiel al Señor. Y Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Y ese versículo precisamente habla de que a un recién reclutado no se le pone de capitán inmediatamente. Debe ser ¿qué? Entrenado. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Regrésate, porfa. Dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Yo debo cumplir las Escrituras, no lo que me beneficia, no algo, todo lo que me hablan las Escrituras, y mantenerme fiel. ¿Sabe por qué es importante mantenerme? Y mantener habla de todos los días, todos los días. Cuarto punto: para poder adquirir discernimiento y no ser engañados. Y estamos en una era, estamos en un tiempo en donde hay muchas teorías, en donde hay muchos libros, en donde hay muchas filosofías que nos están dando, que nos están vendiendo y que nos están diciendo: esta es la forma de vivir bien, así vas a obtener el éxito. Esto tiene que ver con la autorrealización. ¿Quieres más? Te tengo el negocio.
¿Sí? Hoy día está sucediendo eso y tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el evangelio del hombre y el evangelio de Dios. ¿Cómo así es que el evangelio del hombre existe? Pues sí, el evangelio del hombre es todo aquello llamativo, muy popular, que escuchamos todos los días y que le hablan a la necesidad y al deseo del ser humano, de poder tener, poseer, alcanzar, crecer. Ese es el evangelio del hombre. Mucha superación personal, tienes que mejorar tu estima, tienes que empoderarte. O sea, hay unas palabras súper chéveres de moda, pero que van a la necesidad del ser humano. Y entonces, ¿cómo así? ¿No lo vamos a hacer? Sí, pero es a través del evangelio de Dios. Y se lo está diciendo una psicóloga, en donde a veces creemos y pensamos que la solución a nuestros problemas, a nuestra necesidad, está afuera. Porque tenemos las escrituras perdidas. Porque no sabemos dónde se encuentran. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Y es que, ¿sabe qué? Todas esas filosofías que hoy día el sistema nos dicta, muchas de ellas nos dicen, lo vas a obtener con el mínimo esfuerzo o sin sufrimiento, y eso es súper llamativo y súper popular para las personas, ¿sí? En tanto tiempo te damos tanto, pero muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, pero muchos de ellos lo único que quieren es engañar. Por eso, cuando yo me mantengo fiel a las escrituras, yo adquiero discernimiento, yo aprendo a saber qué es correcto y qué no, y no soy engañada. Colosenses capítulo 2 dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Mire que dice: los cautive. Y cautivar es seducir, es atraer, es llamar la atención. Pero todo esto es contrario a lo que nos enseña Cristo, que es la palabra, que es viva a través de las escrituras. ¿Y yo cómo voy a saber que me están engañando? ¿Cuál es el primer paso? Leerlas. Lo primero que yo tengo que saber para no dejarme engañar es poder conocer, es poder leerlas, poder anhelar, poder mantenerme. Tito, capítulo 1, versículo 11. Y es muy triste porque esto solamente no lo vemos por fuera del lugar donde se congrega la iglesia, sino que también lo vemos en la iglesia. A esos hay que taparles la boca. ¿A quiénes? A los que andan cautivando, engañando, seduciendo, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Y también sucede en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un evangelio del hombre, y el evangelio del hombre es todo referido a lo que yo necesito, a lo que yo deseo, y no a lo que me dice Cristo, y buscando ganancias deshonestas de cualquier tipo, buscando likes, buscando seguidores, buscando dinero, buscando casas, carros, fincas. Ese es el evangelio del hombre. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Cuál es cuál? Yo tengo que escudriñar las escrituras. Efesios capítulo 4, versículo 14. ¿Por qué tanto énfasis en este punto de adquirir discernimiento y no ser engañados? Porque es lo que está pasando hoy día. Si yo no adquiero discernimiento, fácilmente me voy a perder. Nosotros no podemos ser ingenuos. Recuerda ahorita que leíamos en 1 de Pedro de anhelar y de ansiar esa leche espiritual que es la palabra, como un niño recién nacido. Pero el niño se queda bebé. No, el niño va creciendo con ese alimento. Y ya no va a ser suficiente la leche materna, sino que necesita alimento sólido. De lo contrario va a estar desnutrido, de lo contrario va a estar mal alimentado. Dice: así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Un niño es ingenuo. Si a usted un niño le dice: ven que te tengo un regalo, muchos se van detrás, porque no están pensando en que la actuación suya o mía pueda ser dañina.
Y eso es lo que nos dice la palabra, ya no más. Ya no podemos ser zarandeados según lo que nos digan. Ay, hoy me dijeron que no se debe poner falda. Y mañana me dijeron que sí se debe poner falda. Hoy me dijeron que no me puedo maquillar. Y mañana me dijeron que sí. Eso es ser zarandeado. Si yo no conozco qué me dicen las Escrituras, cualquier doctrina, cualquier filosofía que se contraria a Cristo me va a hacer mover. La única manera para yo mantenerme firme es conociéndolo. De lo contrario no va a pasar. ¿Y cuál es el objetivo de mantenerme firme? Quinto, crecer. Necesitamos crecer. Y hagámonos la pregunta, hoy día, 14 de noviembre de 2021, ¿cómo era yo hace un año? ¿Estoy igual a nivel espiritual? ¿Estoy igual a nivel de conocimiento del Señor? ¿Mi familia está igual? ¿O he crecido? ¿O he hecho reformas en mi vida? Y he visto que me ha ido bien. Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Dice, en realidad, a estas alturas, esto es un regalo, esto es una exhortación, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Versículo 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Versículo 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, o sea, discernimiento, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Es decir, han ejercitado sus sentidos para poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo. El primer punto es anhelar la palabra como un niño recién nacido. Pero aquí, para adquirir crecimiento, yo ya no puedo seguir tomando solo leche. Yo necesito alimento sólido. Yo necesito más de la palabra para entender cómo deber conducirme. Y sexto y último punto, yo no necesito crecer solo para verme más grande y fuerte, como dice la propaganda. Yo necesito crecer, ¿sabe para qué? Como lo dijimos al principio, para cumplir el propósito. Y el sexto punto es para enseñar y para que se cumpla la misión. Y es que el Evangelio sea extendido. Que todos conozcan que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Ese es el objetivo, de que usted y yo podamos comer alimento sólido, que podamos conocer las Escrituras, que podamos conocer a Cristo. Y es para enseñar a otros, para tener la capacidad de decirle, mira, yo conozco la verdad y no es mi verdad, es esta verdad. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 2 al 4. ¿Cierto que le dije que íbamos a pasear harto por las Escrituras? Segunda de Timoteo capítulo 4. Y si a mí me cansa leer las Escrituras, pues tengo que ir al primer punto, y es anhelarla. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Ay, es que está lloviendo, qué pereza. Eso sería inoportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Mucha paciencia, ¿por qué? Porque es que las vanas filosofías hacen que las Escrituras se pierdan, que el corazón se cierre, que el entendimiento sea endurecido. Entonces eso no es de Jesús te ama y ay sí, Jesús me ama. No, eso a veces en algunas personas lleva tiempo, con paciencia, sin dejar de enseñar. Versículo 3 dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que le digan las novelerías, que quieren, ahí me encanta este término, novelerías, ¿sí? Porque hoy día es, wow, la super teoría, el super pensamiento. No, la palabra me dice novelerías. Va a llegar un tiempo, y yo creo que parte de eso es lo que estamos viviendo, en donde se va a preferir esas vanas filosofías a lo que me dice la palabra. Que les digan las novelerías que quieren oír. Y versículo 4
dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Usted cree que eso estaba pasando hoy día? La palabra está perdida. Se le creen más a fábulas, a cuentos, a mitos, a superteorías que a lo que dicen las escrituras. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Josías dijo, vamos a organizar este desorden tan terrible, siendo joven, en medio de esa organización encontraron las escrituras y se las llevaron al rey. Y cuando el rey oyó la lectura de las escrituras, rasgó sus vestiduras y dijo, con razón, es que aquí lo dice clarito, y no lo hemos hecho, y no lo hemos cumplido. Y lo que hizo con las escrituras fue derribar todo aquello que había hecho que las escrituras se perdieran. Salmo capítulo 119, versículo 11. Guarde esto en su corazón. Dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. He guardado tu palabra. La palabra, las escrituras ya no puede estar perdida en la iglesia. Debe estar guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder experimentar lo que es ser sanados, liberados, lo que es tener alegría y paz real, para poder ir y hablarle a otros y decirles, tú necesitas conocer la verdad. Es que me da miedo y me da temor. El Espíritu Santo es quien pone palabras en nosotros para que hablemos, y en el poder del Espíritu Santo es que nosotros nos paramos y vamos y hablamos y llevamos el mensaje. Muchas personas en este momento, empezando por nuestra familia, necesitan a Cristo. ¿Usted lo cree? Necesitan a Cristo. No sabemos el día ni la hora, pero lo único cierto es que esa es nuestra responsabilidad. Usted y yo conocimos la verdad, la seguimos conociendo. Hay otros que necesitan conocer la verdad. Las escrituras ya no pueden estar perdidas, las escrituras ya no pueden estar ocultas. No tenemos por qué avergonzarnos de ella, porque el Señor le dijo a Josué, todo te saldrá bien, prosperarás y tendrás éxito. Y usted sabía que muchas de esas vanas filosofías se basan en las escrituras. ¿Usted sabía eso? Muchas teorías acerca de cómo ser próspero financieramente, cómo educar a los hijos, cómo encontrar pareja, cómo tomar decisiones, cómo resolver conflictos, está aquí. Porque otros han venido a escudriñar, pero no con una buena intención, sino con la intención de sumarle un poquito más a la palabra. Y usted y yo tenemos esto, que son las escrituras. No es un libro para adorar, no. Es para vivirlo, es para conocerlo y es para hacerlo práctico en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted y yo escudriñamos las escrituras? ¿Una vez a la semana, los domingos? ¿Cuántas veces escuchamos el libro? ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántas veces vamos en nuestra intimidad a buscar dirección del Señor? ¿Cuántas veces el Señor dijo de día y de noche? Todos los días, para que sepan qué es lo verdadero, para que les vaya bien, para que todo lo que hagan ustedes prospere. Porque el fin es anunciar por todas partes que Jesucristo es el Señor, para crecimiento y obediencia. Y no le voy a decir que es nuestro reto, esta es nuestra responsabilidad. Si usted y yo queremos prosperar y tener éxito en nuestra vida, y es conocer al Rey de Reyes y poder entender qué es lo que Él dice en su palabra y ponerla en práctica. Le invito a que se ponga sobre sus pies y ahí usted solito, usted sabe cuál es la realidad,
Usted sabe cuáles son sus excusas. No entiendo, no tengo tiempo, me duermo, no leo bien. Ya hay unas Biblias que tienen una super letra gigante. Usted sabe cuáles son las excusas. Pero si verdaderamente usted y yo decimos ser hijos de Dios, la única manera de conocerlo es escudriñando las Escrituras. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Gracias porque ya no hay un velo, Jesús. Gracias porque ya podemos, Señor, entrar confiadamente al trono de gracia. Gracias, Señor, porque tú nos has abierto nuestros ojos del entendimiento, porque nos has revelado tu palabra, Señor, porque no está oculta, Dios, porque te ha placido que te conozcamos, Padre. Gracias, Señor, por esos hombres y esas mujeres que fueron valientes, Señor, y que decidieron poder plasmar las Escrituras en diferentes idiomas y llevarlos a lugares, Señor, donde no podían llegar. Y así muchos te conocieron, Señor. Gracias, Padre, por esos mártires que murieron, Señor, no negándote y declarando que solo tú sanas y salvas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos en un país libre donde podemos leer las Escrituras, donde no tenemos temor de abrir, Señor, el libro y poder leer, y que nuestros ojos sean, Señor, abiertos e iluminados a lo que tú deseas, Señor, hacer con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y te pedimos que seas tú redarguyéndonos, Señor, que seas tú iluminándonos, enseñándonos y recordándonos que necesitamos comer diariamente este alimento espiritual. Que necesitamos, que lo deseamos, que lo anhelamos. Así como anhelamos, Señor, respirar, como necesitamos respirar, como necesitamos comer. Que necesitamos, Señor, tu palabra. Te necesitamos a ti, Cristo, para que nuestra vida sea transformada, Señor, para poder entender los tiempos, Señor, y creer y ser fiel a tu palabra, Señor, y para poder, Señor, hablar, Espíritu Santo, con seguridad, con esperanza y en el poder de tu nombre, Señor, acerca de ti, Jesús, la verdadera esperanza, la única esperanza, Señor. Te pido que a cada uno de nosotros, Señor, y representando a nuestras familias, Señor, pongas tus palabras en nuestra boca, Señor. Nos des facilidad para hablar, Dios, y a quien tenga temor de abrir su boca, Dios, a esa persona que sabe que necesita escuchar el mensaje. Señor, trae fortaleza, Señor, trae fuerza, Espíritu Santo de Dios, y actúa a través de él o ella, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque vemos tu mover, Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque eres todopoderoso, y a ti te alabamos y te exaltamos, Señor. Y ya tu palabra no va a estar perdida en tu iglesia, Señor. Va a estar guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para ponerla en práctica y que muchos conozcan acerca de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. De tu palabra mi luz y mi consuelo, tu amor. Eres Espíritu Santo, mi gran vida y pasión. Cada mañana al llegar, tu santo rostro